Hilana Culiacanaca, Hilata Javier Mamane, Lazo Jupahuacancaraco, paja presidente de han autoconvocados, el Alto Marcat por Aneguayaraki, Hayucamaquipan. Hermano Javier, camisa carum asiñane, muy buenas tardes, Ayayaquipan, hermano. Kamisaki Kuliaka, Ayay. Hayayakipan, Arunt Araquiñana y Tajpachal, Tupat Marca, Hakasirinacaro, Hilanacaro, Culiacanacaro. Así que hay que pan ahí Kuliaka. Hayayaquipan, Humata Hayayakipan. Kisu Camaraki, Kunam Tampis por Aneguaytan, hermano. Hermana, estamos en este momento visitando a su prestigioso programa para dar a conocer a la opinión pública, por sobre todo a nuestra ciudad del Alto. Sabemos muy bien que estamos pasando por momentos difíciles, políticamente hablando, hermana. Es por eso que nosotros en esta ocasión nos hemos dado el tiempito para poderles visitar y un poquito orientarles o darles a conocer la realidad que está pasando en nuestra querida Bolivia. Lamentablemente, este gobierno de Luis Arce Catacora, nosotros mismos hemos apoyado en el 2021-2020. Para que él sea presidente, nos hemos movido sin medir fuerzas, en plena lluvia, en el frío, en el sol, campaña tras campaña, como organizaciones sociales, como militantes, pero hoy por hoy vemos una traición al instrumento político que le ha llevado al poder, que se llama MAS y PCP, un instrumento político más histórico de nuestro país, un instrumento político que ha dignificado a nuestra querida Bolivia, a la cabeza en ese entonces como presidente el hermano Evo Morales Ayma. Es por eso que hoy por hoy, hermana, tenemos representación en la Asamblea Legislativa, hermanas de Pollera, así como usted, los hermanos mineros, los guardatojos, los hermanos de Abarca, de Poncho, de Aguayo. Hoy por hoy en la Asamblea Legislativa tenemos representación. Gracias a ese hombre que se llama Evo Morales, que es nuestro presidente de la Dirección Nacional del Instrumento Político MAS y PCP. Es por eso que nosotros le venimos a decir a la población alteña que no se dejen confundir, que no se dejen mentir, porque lamentablemente este gobierno se ha vuelto un gobierno mentiroso a través de sus ministerios, a través de su Ministerio de Comunicación. Al pueblo boliviano le está mintiendo, diciendo que está creciendo nuestra economía en el país, cuando lamentablemente nuestra economía está de bajada, está en la decadencia, está siendo este gobierno retrógrada, está volviendo como en los gobiernos neoliberales, endeudando a nuestro país. Préstamo internacional a nombre de COVID-19, a nombre de proyectos, a nombre de obras, pero hasta hoy por hoy no vemos una obra de Luis Arce Catacora. Hay algunas obras que están entregando, son obras de Evo Morales Ayma, de carreteros, unidades educativas y mucho más. Pero lamentablemente nuestro país está siendo endeudado hasta hoy por hoy. Es doloroso que nuestro país está cayendo para atrás en vez de subir. Hemos confiado a este presidente Luis Arce Catacora pensando que era como dice, soy gran académico, pero lamentablemente en la cancha se ha aplazado. Se ha aplazado el economista que pensábamos como bolivianos va a recuperar la economía y el crecimiento económico de nuestro país. Porque el gobierno de facto de Yanine Áñez ha dejado destrozado nuestra economía. De eso estamos conscientes. Pero hemos confiado a Luis Arce Catacora y a David Choquehuanca. Hermano, a ver, hermano Javier, se espera un congreso acá en la ciudad del Alto por parte del gobierno de Luis Arce Catacora. ¿Cuál es al respecto la opinión? Hermana, mire, tenemos entendido que han convocado a un congreso a llevarse acá en la ciudad del Alto, pero ¿quiénes convocan? Lucio Quispe, Guillermina Cuno, Esteban Alavi, que ninguno de esos dirigentes prebendalistas
son militantes del instrumento político por la soberanía de los pueblos, MAS y PCP. No tienen militancia. El estatuto es bien claro. El único que puede hacer convocatorias, ampliados, congresos regionales, departamentales, nacionales, tiene la única atribución el presidente de la Dirección Nacional, que es el hermano Evo Morales Saima. Hermana, hoy día había un ampliado en la Dirección Nacional, el verdadero el verdadero congreso se ha llevado en Laucaeñe, pero lamentablemente este gobierno derechizado quiere proscribir al instrumento político, porque sabe que en los próximos comicios no va a ganar Lucho, tiene miedo. Con toda la legalidad se ha aprobado con la comisión que ha ido a verificar toda la comitiva del CIFDE del Tribunal Supremo Electoral. Pero le vamos a decir al pueblo alteño que el 3, el 4 y el 5 de mayo, los que están pretendiendo llevar este congreso es totalmente trucho, simplemente se convierte en una provocación a la militancia y a las organizaciones sociales que han ofrendado vidas por el proceso de cambio, por el proceso de transformación de nuestro país a la cabeza de nuestro hermano Evo Morales Saima. Pero el hermano Evo Morales Saima hoy día en la tarde, después de un análisis en este ampliado, han emitido el pronunciamiento como Dirección Nacional que sí vamos a llevar un congreso legítimo y legal al pedido de este gobierno y del órgano electoral. Le vamos a dar ese gusto más, porque hemos podido evidenciar la convocatoria masiva en el aniversario que hemos ido a festejar en el departamento de Santa Cruz, en el municipio de Yapacaní. Ha habido una masiva concentración, una masiva convocatoria. El verdadero pueblo, el verdadero militante, el verdadero pueblo de convicción revolucionaria que seguimos luchando día a día para los mejores días de nuestra querida Bolivia, que este gobierno traidor está llevando a la decadencia, hermana. Muchísimas gracias por visitarnos. Taquichimau halyalt awayasman hermano. Haus anip harakimau ya kawakichawinakata kaber kaukneregas amtanaka mahtaqi kanakata kuliakanaka por anip harakupanakar archurarakiñaña wakichautuk harakiñana. Muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias a ustedes. Hasta otra oportunidad. Gracias, hermano Javier Mamani Lazo, presidente de Autoconvocados de la Ciudad del Alto.